Bueno, a mí siempre me gusta empezar la parte práctica de esta materia anticipándonos a lo que se nos viene. Y lo que se nos viene es aprender a resolver estructuras hiperestáticas. ¿Por qué me gusta esto de anticiparnos? O sea, lo que vamos a intentar hacer hoy es tener algunas estructuras hiperestáticas y poder estimar cómo se van a comportar, es decir, cuál va a ser el diagrama de momentos que vamos a tener de manera cualitativa y la deformada asociada. ¿Por qué es importante que hagamos eso? Porque es importante que nos vayamos entrenando y que vayamos entrenando nuestra intuición para ver cuál va a ser la respuesta estructural de una estructura de barras hiperestática. ¿Por qué? Y porque eso nos va a ayudar a poder ver más fácil por dónde va el problema y sobre todo para que una vez que terminemos los ejercicios podamos ver si el resultado que nos dio tiene sentido, si es coherente con las hipótesis originales. Al principio puede ser un poco abrumador, pero a medida que lo van entrenando les va a ir saliendo más fácil. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una estructura. En general van a ser estructuras aporticadas. Vamos a hacer una T que tiene un empotramiento abajo, un apoyo móvil a la izquierda y que está cargada con una carga puntual P en el extremo del voladizo. Ya podemos ver que es una estructura hiperestática. ¿Y cuál es el grado de hiperestaticidad que tiene? Bueno, eso es bastante fácil de calcular en esta estructura porque es muy simple. Tenemos una estructura formada por una cadena de barras que constituyen un único cuerpo. Entonces, con eso tendríamos 3 ecuaciones de la estática para poder calcular reacciones de vínculo. En este caso tenemos 4 vínculos, con lo cual nos está sobrando un vínculo y eso es lo que nos está determinando el grado de hiperestaticidad. Con lo cual, esta es una estructura que tiene un único grado de hiperestaticidad. Entonces yo les decía, bueno, ¿cómo podemos trazar un diagrama de momentos y hacer una deformada de esto, por decir de alguna manera, a ojo? Y bueno, cuando tenemos así, por ejemplo, un caso en el que solo nos sobra un vínculo, y bueno, pensemos a ver cómo podemos jugar para ver cómo se comportaría la estructura si no tuviera uno de esos vínculos. Entonces, imaginémonos que el vínculo de la izquierda no está. Si le ponemos una carga puntual, ¿cómo se va a deformar esto? Y esto es algo ya mucho más clásico. Esto va a tender a flexarse de esta manera. Acá vamos a tener un diagrama de momento que todos conocemos. Y vamos a tener una estructura deformada que va a ser más o menos así. Bueno, acá hay continuidad, por supuesto. En sí, esta estructura ahora no me importa mucho, pero sí me da una información muy importante con respecto a la estructura hiperestática con la que estábamos trabajando. Y asumo que ya se imaginan cuál es. Bueno, podemos ver más o menos cómo va a ser esa reacción de vínculo. ¿Vamos a conocer el valor? No. Pero sí podemos conocer fácilmente la dirección. ¿Por qué? Y bueno, porque si en la estructura isostática, cuando liberamos ese vínculo, este extremo de barra subió, bueno, la reacción de vínculo va a tener que ser una fuerza equivalente a la que necesitaríamos poner en ese extremo para que esto vuelva a su posición original. Consecuentemente, la reacción de vínculo sabemos que va a ser hacia abajo. ¿Sí? Por una cuestión de equilibrio, ahora ya vamos a saber que la otra reacción de vínculo va a ir hacia arriba, ¿no? Y ahora no nos queda mucho más por adivinar acá. Ahora tenemos que empezar a tratar de armar un diagrama de momentos y una deformada que sean compatibles. El primer punto es ¿qué va a pasar con la reacción horizontal acá? Bueno, en este caso va a ser fácil, porque como acá no tenemos vínculo, acá la reacción horizontal va a ser nula. Y esto sabemos que se va a flexar de una manera muy parecida. Bien, entonces ahora empecemos a hacer nuestro diagrama de momentos con lo que sabemos. Bueno, sí podemos conocer el diagrama de momentos de la parte del voladizo. Este no solo
ese estimado, sino que le podríamos poner un valor acá que es P por L. Ahora, sabemos también, o podemos dibujar la forma del diagrama de momentos de este tramo. ¿Por qué? Porque arranca en cero, porque hay un extremo de barra, y además porque la reacción vertical va hacia abajo. Si la reacción vertical va hacia abajo, se nos va a generar tracción en las fibras, en las fibras superiores también. Entonces vamos a tener un diagrama de momentos de este tipo. Ahora la cuestión es qué valor va a tener el momento acá. ¿Va a ser más grande? ¿Va a ser más chico? Y bueno, ahí hay una cuestión que es de lógica nada más. Lo que sabemos con seguridad es que este nodo tiene que girar, porque esto es una estructura que es flexible. Lo lógico es que gira en sentido horario. Entonces, como esto va a girar en sentido horario, vamos a generarle a este nodo determinados esfuerzos flexores en cada uno de sus barras. Entonces sabemos que va a girar en sentido horario. Ahora lo que sabemos también es que esta estructura se puede desplazar hacia los costados. Bueno, hacia la izquierda sería muy ilógico que fuera, sí puede ir hacia la derecha. Sería muy raro que una estructura que se pueda trasladar no se traslade. Tendría que tener un estado de cargas muy particular, en general ser una estructura simétrica, con cargas simétricas, pero esta es una estructura que no es simétrica, que sus cargas tampoco son simétricas, entonces es una estructura que sabemos que se va a trasladar. Y la otra cosa que sabemos que como el esfuerzo, la reacción de vínculo acá es nula, sabemos que el momento flexor a lo largo de la columna tiene que ser constante. Entonces, si esto se va a trasladar hacia la derecha, sabemos que esta columna se va a terminar traccionando del lado de la izquierda. Entonces ya podemos dibujar un diagrama de momentos de ese lado. Con lo cual, ahora si volvemos a lo que les decía del equilibrio de nudos, fíjense que acá tenemos un momento que tracciona las fibras superiores. Acá tenemos un momento que tracciona a las fibras que estarían en la parte de la izquierda de la barra. Y acá tenemos un momento que está traccionando a las fibras superiores también. Con lo cual, si la suma de estos dos momentos tiene que ser este, obviamente el momento al que llega acá va a ser menor que el otro. Y ya pudimos completar obviamente, por supuesto que esto es lo mismo que esto, pero entendemos la mano alzada. Ya con esto tenemos un diagrama de momentos estimado. Sabemos que la forma va a ser así, sabemos que esto va a valer P por L, con lo cual todos los momentos de la estructura van a ser más chicos que P por L, si lo que necesitamos es un número rápido. Y con esto podemos trazarla deformada fácilmente. Ya sabemos entonces que toda la columna va a estar traccionada con las fibras traccionadas del lado izquierdo. Entonces arrancamos con la tangente, es un empotramiento, arrancamos con tangente vertical y vamos a llegar hasta ¿dónde? Y hasta ese punto. Recordemos que la hipótesis de linealidad cinemática nos dice que como tenemos pequeños desplazamientos, todas las secciones se van a trasladar en el sentido perpendicular a su eje, al eje de la barra. ¿Qué quiere decir? Que esto no se va a mover en un arco de circunferencia, entonces esta barra cuando se curve termina por acá. No, porque estos dibujos están exagerados. Va a terminar en el mismo lugar. Ahora, todos los puntos de la barra superior se van a trasladar exactamente este mismo valor, con lo cual este apoyo va a terminar por acá. Y con esto ya podemos terminar de trazar el diagrama porque sabemos que toda la barra superior va a estar traccionada del lado de arriba. Entonces, vamos a tener así, vamos a pasar por ahí y vamos a terminar ahí. En realidad esto debería ser un poco más pronunciado que el otro, pero bueno, el dibujo me quedó así. Sabemos entonces que toda la barra está traccionada al lado de arriba. Dato importante, fíjense que el nodo quedó igual que antes, o sea, simplemente rotó. Los nodos no cambian de ángulo al deformarse.
y es muy simple. De la misma manera que una barra no se quiebra al medio cuando se deforma, el nodo tiene que mantener su forma si estamos en un régimen lineal, en un régimen elástico. Solamente podemos admitir un cambio de ángulo si existiera una rótula, si hubiera una articulación, o bien si por algún motivo superamos el límite elástico y se genera una rótula y se plastifica esa sección. Pero por este momento vamos a mantener siempre los ángulos en el mismo ángulo que tenían antes de deformarse. Y así es como resolvemos, como generamos una deformada y un diagrama de momentos a ojo de una estructura hiperestática. Vamos a probar con otra. Vamos a probar con una estructura que es también un pórtico, pero ahora le vamos a poner como causa deformante la temperatura. En este caso estamos poniendo una temperatura uniforme en toda la sección. Bueno, y esto lo vamos a pensar de la misma manera. Tenemos dos barras y ahora en este caso tenemos 5 vínculos externos. Esto es un vínculo fijo. Del mismo modo, del mismo razonamiento que antes, como tenemos solamente 3 ecuaciones de la estática para este caso, porque no hay ninguna articulación en el medio, nos están sobrando 2 vinculaciones externas. Con lo cual, el grado de hiperestaticidad es 2. Bien, yo propongo hacer el mismo análisis que antes. Bueno, ¿qué pasaría si le quitamos un vínculo? Bueno, acá quitemos los 2 para probar. No siempre es posible quitarle 2, pero en este caso sí. Quitémosle ese vínculo entero. Si tenemos esta estructura ahora con esta causa deformante, ahora lo que tenemos es, en este caso, es un sistema isostático, cuya causa deformante es la acción térmica. La acción térmica lo único que produce en una estructura son deformaciones, produce desplazamientos, no produce esfuerzos internos, no genera tensiones. Entonces lo que tenemos en sistemas isostáticos con causas deformantes desplazamientos son deformaciones libres. No vamos a tener acá como en el caso un momento flexor. Se va a deformar libremente. Entonces, ¿qué sabemos? La barra esta, y bueno, se va a alargar. ¿Y cuánto se va a alargar? Y bueno, va a ir por acá, por donde está, y se va a alargar el valor que ustedes ya conocen de resistencia de materiales. Esto se va a alargar lambda por delta T por la longitud de la barra. ¿Y qué le va a pasar a la otra? Y bueno, terminamos ahí y la otra barra no le va a pasar absolutamente nada. Va a permanecer igual. Insisto, acá no hay reacciones de vínculo, acá no hay tensiones, no hay nada porque estamos en un sistema isostático que se deformó por acción térmica. Pero, de vuelta, sí podemos sacar información. Y es, este nodo, que en esta estructura está acá, se fue acá arriba. Y al irse ahí arriba ya nos está brindando información un poco de las reacciones de vínculo de vuelta. Es decir, si yo las reacciones de vínculo las tuviera que reemplazar por fuerzas equivalentes, sé que tendría que hacer una fuerza hacia abajo para que esto baje y una fuerza hacia la derecha para que esto vuelva a ese lugar. Entonces, ahí ya estamos sabiendo el sentido de las reacciones de vínculo. Bueno, esta reacción de vínculo, va a ir para abajo. Y la reacción de vínculo horizontal va a ir hacia la derecha. Como no tenemos ninguna fuerza externa, entonces las reacciones de vínculo en el empotramiento van a ser iguales y opuestas a estas dos. Esta va a tener que ir hacia arriba y esta va a tener que ir hacia la izquierda. Y lo que nos queda por ver ahora es qué pasa con el momento flexor. Acá vamos a tener un momento, esta barra va a tener un momento flexor que nos va a generar una reacción de vínculo momento. Pero bueno, todavía no sabemos en cuál de los dos sentidos va porque no sabemos cuál de estos pares es más fuerte. Entonces para eso tenemos que apelar un poco
al diagrama de momento, a la deformada, e ir haciendo las cosas al mismo tiempo para ver qué resulta. Bien, diagrama de momento. Hay una parte del diagrama de momento que podemos hacer muy fácilmente. Nosotros sabemos que el momento flexor acá es 0 y que acá lo podemos calcular si conociéramos esta reacción de vínculo. Pero sí podemos saber el sentido. Si esta reacción de vínculo va para abajo, nos va a traccionar las fibras superiores de esta barra. Con lo cual, de 0 a un valor de fibra superior, es así. Ese tiene que ser un triángulo, no queda otra opción, no puede haber un punto de inflexión en el medio. Y por una cuestión de equilibrio, ya tenemos el diagrama de momentos ahí. Fíjense, o sea, ya nos queda muy poco por averiguar. Miremos ahora entonces esto cómo se deformaría. Bueno, dijimos que la barra tendería a alargarse un valor que es lambda por delta t por L. Ahora, al ser un sistema hiperestático, ahí sí ya se nos genera una complicación. Y es que ese desplazamiento no se puede dar hacia ese lado exclusivamente. Sabemos que esta estructura no se puede desplazar lateralmente porque tenemos acá un vínculo. Con lo cual, esta barra tiene que mantener su longitud. Y esta otra barra va a tener su longitud más el lambda por delta t por L. Bien, volvemos a las hipótesis de las que hablábamos. Hablábamos de la hipótesis de indeformabilidad axial. Hablábamos, hoy no hablamos, pero sí lo leyeron y lo han visto en otro material, de las hipótesis de indeformabilidad axial y en este caso la hipótesis de linealidad cinemática. Entonces, de acuerdo a la linealidad cinemática, lo que nosotros sí vamos a saber fácilmente de vuelta es que todas las secciones se van a mover en el sentido perpendicular a su eje. Entonces, si este nodo quiso ir acá por su causa deformante, bueno, si miramos esta barra, solamente va a poder desplazarse en el sentido perpendicular al eje de la barra. Ahora miremos la otra barra que confluye al mismo nodo. Bueno, como esta barra está fija en este extremo, este punto se va a poder desplazar únicamente en su dirección vertical. De vuelta por hipótesis de linealidad cinemática. Y algo que no aclaré, y es la continuidad de la validez de la hipótesis de indeformabilidad axial en este caso. ¿Por qué? Porque algunos tienden a decir, si tenemos temperatura no vale más la hipótesis de indeformabilidad axial. Sí sigue valiendo, porque la hipótesis de indeformabilidad axial lo que a nosotros nos dice es que en una estructura que está gobernada por esfuerzos de flexión, las deformaciones axiales generadas por las tensiones normales o por los esfuerzos axiales, mejor dicho, son despreciables frente a las deformaciones que vamos a tener por flexión. Sin embargo, ahí no está diciendo las deformaciones axiales generadas por temperatura, ¿no? Es las deformaciones axiales generadas por esfuerzo axial. Es decir, esta barra se va a alargar efectivamente lambda por delta t por L. Como esto es una estructura hiperestática, esta barra va a estar comprimida, porque se quiso alargar y la estructura se opone a eso, va a quedar comprimida. Entonces, como la hipótesis de indeformabilidad axial sigue siendo válida, lo que decimos es, esta barra se alarga por causa térmica, pero no vamos a considerar ese poquitito que se acortaría si considerábamos el esfuerzo de compresión que tiene. ¿Se entiende? Entonces la hipótesis de rigidez o indeformabilidad axial sigue siendo válida, es la que nos permite decir, bueno, va a llegar hasta acá. Si no, no sabríamos en qué punto de este segmento llegaría la deformación de la barra. Entonces, volviendo al punto del nodo, sabíamos que este tiene que desplazar en el sentido perpendicular a donde llegó o en el sentido perpendicular a esta otra barra, entonces va a quedar necesariamente en el punto de intersección de los dos posibles movimientos que tiene. Y con eso ya podemos completar el diagrama. Acá arrancamos de 0, acá tenemos que llegar
bueno, con un valor de momento, pero sabemos que todas las fibras traccionadas son las superiores. Con lo cual vamos a tener algo parecido a eso. Tenemos que volver a arrancar con las fibras traccionadas de este lado, con las fibras de la derecha. Pero sin embargo, cuando vemos acá, tenemos un empotramiento. Y si tenemos un empotramiento, tenemos que salir con una curva o con una recta tangente, que es la del empotramiento. Pero para llegar de este punto con una curvatura del lado afuera a esto, sí o sí, vamos a tener en alguna parte un punto de inflexión. Tener ese punto de inflexión hace que de este lado tengamos las fibras traccionadas de la izquierda y ya no de la derecha, con lo cual ahora sí podemos completar el diagrama de momentos que veníamos dibujando. Bien, sé que la primera vez puede asustarlos, pero practiquen de estos. En la guía de ejercicios tienen varios ejercicios para practicar de esto. La idea es que los vayan probando y que, bueno, si se pierden, nos preguntan y vemos cómo ayudarlos. Nos vemos en el próximo ejercicio, próxima pseudo clase práctica.